que el momento en el que diagnosticamos a una persona con diabetes tipo 2, lo que estamos diciéndole es que sus células que producen la insulina en el páncreas ya son incapaces de compensar la resistencia a la insulina. Es decir, lo hemos diagnosticado en el momento en el que ya es incapaz de sobrepasar esa resistencia. Bienvenidos a Conversaciones sobre Diabetes, un podcast patrocinado por Abbott Diabetes Care, presentado y dirigido por Ángel Ramírez. Pienso muchas veces si algún día, por mis antecedentes familiares, me llega un diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Qué haré? ¿Qué debo saber? ¿Cómo reaccionaría? He tenido la gran suerte recientemente de poder conversar con un gran médico, con el doctor Pedro Pinés, endocrino del Hospital Universitario de Albacete. Todas las dudas que tengo sobre el mal llamado debut en diabetes están reflejadas y resueltas en la conversación que van a escuchar a continuación. Una conversación llana, clara, con esa gran capacidad que el doctor Pinés tiene para explicarnos con todo lujo de detalles qué es la diabetes tipo 2 y en qué consiste un primer diagnóstico. Conversaciones sobre diabetes, el primer diagnóstico en diabetes tipo 2. Pedro es médico adjunto de endocrinología y nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Efectivamente. ¿Alguna cosa más? Un poco más. Soy médico, soy profesor asociado en la Facultad de Medicina de Albacete, por ejemplo. Exacto, hay que ponerlo. Y poco más, ya está. Y médico. Un gran médico al que le agradezco que esté con nosotros en este primer Muchas programa gracias. para hablar del debut. Muy bien. ¿Qué es el debut en diabetes? ¿Qué es la llegada al diagnóstico de la diabetes? A ver, el debut es una palabra que se utiliza habitualmente, pero realmente debut en el diccionario lo que viene es como una primera actuación. No sé si es la más correcta. El debut, cuando decimos debut de diabetes, lo que estamos hablando es del momento del diagnóstico. Es ese momento en el cual una persona pasa de no tener ninguna enfermedad o tener otras enfermedades a tener un diagnóstico establecido de diabetes. Ese es el debut de la diabetes. Y no es lo mismo en tipo 1 que en tipo 2, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? No es exactamente lo mismo porque cuando hablamos de diagnóstico de diabetes, lo que hablamos es de una detección de hiperglucemia, es decir, el diagnóstico de diabetes se establece porque hay unos niveles de glucosa altos en sangre que se pueden determinar de distintas maneras. ¿Qué es lo que suele diferenciar un diagnóstico de una persona con diabetes tipo 1 de una que es diagnosticada de diabetes tipo 2? Porque la diabetes tipo 1 suele ser un diagnóstico más marcado con clínica. Los niveles de glucosa suelen ser muy altos y esa persona suele ser diagnosticada con síntomas. Ha consultado a un médico porque orina mucho, porque tiene mucha sed, porque está perdiendo peso. Sin embargo, el diagnóstico o el debut en una persona con diabetes tipo 2 suele ser más habitualmente, pues en muchos casos, por una analítica de rutina. He ido a mi médico de atención primaria para hacerme una analítica normal, yo me encuentro bien, pero me han dicho de pronto que tengo niveles altos de glucosa. Esa es la diferencia normalmente, aunque no siempre es exactamente así y a veces se pueden solapar, por supuesto. En este Saludables con Diabetes, uno de los propósitos que tenemos es generar un poco de cultura hacia la sociedad en relación a la diabetes. Así que te quiero preguntar, Pedro, por los síntomas, por la sintomatología. ¿Cuándo podemos o debemos alertarnos a nivel de síntomas ante una diabetes tipo 1, por ejemplo? La diabetes tipo 1, como te decía, el problema que hay es... bueno, lo primero es que los síntomas de la diabetes realmente están más asociados a la eliminación de glucosa por la orina que a la presencia de niveles altos de glucosa en sangre. Me explico. Cuando yo tengo niveles altos de glucosa en sangre, un problema que aparece es que a partir de determinado nivel de glucosa en sangre, que suele ser bastante alto, 200, 250 miligramos de cilitro de glucosa en sangre, esa glucosa empieza a eliminarse por la orina. Hasta esos valores el riñón es capaz de ir reabsorbiendo la glucosa y no la deja eliminarse por la orina. Cuando esos niveles ya están suficientemente altos, la glucosa se elimina por la orina y entonces aparecen lo que llamamos los síntomas de la diabetes. Si una persona elimina mucha glucosa por la orina, esa glucosa arrastra agua y lo que hace es que tiene muchas ganas de orinar, orina muchas veces y mucha cantidad. Por ejemplo, en un niño, ¿qué puede ser llamativo? Pues que un niño controla la orina y de pronto empieza a hacerse pis por la noche,
que lo ves de ir a orinar muchas veces, ¿de acuerdo? Eso tiene que llamarnos la atención. Si yo elimino mucha agua por la orina, estoy orinando mucho, lo que me ocurre es que me deshidrato, bebo más cantidad de agua. Muchas veces las personas con diabetes, claro, ellos no saben qué es la diabetes, no saben esos síntomas. Entonces, ¿qué suelen manifestar? Que se me queda la boca seca. Es decir, no lo perciben como estoy bebiendo mucha agua, sino es que tengo la boca muy seca. Entonces, bebo mucho porque tengo la boca muy seca. Como bebo mucho, orino mucho. No, es al contrario. Orino mucho, me deshidrato. Como me deshidrato, tengo mucha sed y tengo la boca muy seca porque estoy deshidratado. Y finalmente, otro dato que tiene que llamar la atención es que estoy perdiendo peso. Si elimino mucha glucosa por la orina, la glucosa supone eliminar calorías, entonces estoy perdiendo continuamente calorías. Eso hace que pueda estar perdiendo peso. Esos son los síntomas que se suelen llamar más la atención. Una persona con diabetes tipo 1, tengo mucha sed, orino mucho y estoy perdiendo peso. Además, pues sobre todo ya en una situación más avanzada, ¿no? que ya llegue con niveles muy altos, estoy muy cansado. Si se retrasa mucho el diagnóstico en una persona con diabetes tipo 1, esa persona lo que ocurre al final es que empieza a generar mucho ácido como reserva energética, no es capaz de utilizar la glucosa, entonces empieza a utilizar otros sustratos energéticos, que son los cuerpos cetónicos, que sirven para cuando no estás comiendo. Problema, que aumenta el ácido en la sangre y tienes que eliminarlo de alguna manera. O sea, aparecen náuseas, vomito, estoy muy cansado, me encuentro muy mal, es decir, esa sería una situación ya más avanzada. Y en el caso de la diabetes tipo 2, ¿hay algún tipo de síntoma que nos pueda alertar? Que digas... La diabetes tipo 2, los síntomas son hacer los controles cuando se recomienda hacerlos, porque lo que te decía, para que puedas eliminar glucosa por la orina, los niveles en la sangre tienen que estar claramente altos. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 2? Porque una persona puede pasar años y años y años teniendo niveles de glucosa que no son normales, pero tampoco son tan altos como para tener síntomas por la hiperglucemia. Entonces esa persona vive tan feliz con sus niveles que son altos. Tengo un poquito de azúcar, 140, 150, no, eso no es normal, no se acerca en nada a la normalidad. Tienes claramente unos niveles altos de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que debe hacer una persona para detectar eso? Bueno, puesto que los síntomas no nos van a ayudar demasiado, ¿vale? Pues vamos a intentar cuidarnos y hacer un control analítico cuando al menos se recomienda. Ahora mismo las guías bajaron la edad. Bien es cierto que las guías que utilizamos son muy basadas en datos de Estados Unidos y Estados Unidos no se parece demasiado a España, correcto, ¿vale? Pero ellos, por ejemplo, dicen, pues oye, más de 35 años, hazte alguna analítica de vez en cuando. Si tienes sobrepeso o tienes obesidad, si has tenido algún evento cardiovascular, si tienes hipertensión, si tienes unos triglicéridos altos o colesterol del bueno o bajo, es decir, parámetros de resistencia a la insulina. En una mujer, por ejemplo, si ha tenido algún bebé muy grande para la edad gestacional. Esos son datos, tienes familiares con diabetes tipo 2. Esos datos nos tienen que llamar la atención y decir, joder, oye, pues me voy acercando a determinada edad, tengo un poquito de sobrepeso, mi padre tenía diabetes tipo 2, pues me voy a hacer una analítica para ver cómo tengo el azúcar. Porque lo más importante es que si la diagnostico en una fase muy precoz, el tratamiento es muchísimo más sencillo y tengo todavía muchas posibilidades de poder recuperar el funcionamiento de las células beta, de hacerlas funcionar mejor si remito de esa situación inicial de hiperglucemia. No dejarlo pasar, estar muy atento. No dejarlo pasar, efectivamente. Ahí es la concienciación de profesionales, de la sociedad, de las personas, estar muy pendientes. Tenemos que ser más proactivos, tanto la población como los profesionales, en ese diagnóstico precoz. Vamos a hablar de las causas, del origen. Sé ¿Vale? que la pregunta en diabetes tipo 1 quizás es un poco complicada, porque ¿qué hay detrás de esa situación de que nuestro sistema inmunológico nos ataque, ¿no?, en diabetes tipo 1? ¿Qué causas hay, si es que se conocen? Sí, a ver, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 tienen un cierto componente genético. Es decir, ambas tienen un cierto componente genético que está razonablemente bien definido. En el caso de la diabetes tipo 1, la mayor parte del componente genético está razonablemente bien definido. Lo que ocurre es que ese componente genético no explica más del 50% de la causa de la diabetes tipo 1. Hay un ejemplo muy fácil que es cuando tenemos dos gemelos que son idénticos. Dos gemelos que son idénticos tienen exactamente la misma carga genética, sus genes son idénticos, por eso ellos son idénticos. Sin embargo,
Cuando uno de ellos es diagnosticado de diabetes tipo 1, el otro tiene un riesgo aproximadamente del 50% de tener diabetes tipo 1. Es decir, no llega a ser del 100% a pesar de que la carga genética es exactamente la misma. Por lo tanto, hay un componente genético muy importante, pero luego hay otros factores ambientales. Y en la diabetes tipo 1, en lo que pecamos es en no saber cuáles son esos factores ambientales. Se han descrito muchísimos, es decir, si has empezado con la leche de vaca antes o no, si tomaste el pecho de tu madre o no, si se introdujeron ante los cereales o no, si has nacido en meses fríos o en meses cálidos, si vives más en el norte o en el sur. Una quiniela infinita, ¿no? Efectivamente. Entonces el problema es que no lo sabes con exactitud cuáles son esos factores ambientales y además no puedes actuar sobre ellos, es decir, son factores que no puedes modificar. ¿Y en diabetes tipo 2, la causa? En diabetes tipo 2, la diferencia está en que esa carga genética es más alta. Igual, si tenemos dos gemelos que son idénticos, su carga genética es idéntica, hay un dato que es muy curioso y es que si uno de ellos se diagnostica de diabetes tipo 2, aunque hayan estado sometidos a ambientes diferentes, el otro tiene una probabilidad de tener diabetes tipo 2 muy alta, en torno al 80%, y más o menos hacia la misma edad. Si la carga genética en la diabetes tipo 2 es muy importante. ¿Por qué solemos pensar que la carga ambiental es más importante que en la diabetes tipo 1? Pues porque en la diabetes tipo 2 los factores ambientales sí que los conocemos perfectamente, que son la edad, voy cumpliendo más años, tengo más riesgo de diabetes tipo 2, y luego el sobrepeso, la obesidad, los hábitos de vida, el no hacer ejercicio, el tener una dieta diferente, más cargada de grasa, por decirlo de alguna manera, de azúcares, sí que claramente sabemos que induce un mayor riesgo de poder tener diabetes tipo 2, pero igual tiene un componente genético muy alto y luego unos factores ambientales que sí que están más definidos. El problema de los genes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, es que sería fabuloso poder decir, bueno, pues es este gen, lo tenemos identificado. No, son muchos genes que dan un poquito de riesgo y que cuando se van asociando esas características genéticas más esas características ambientales, entonces tienes esa diabetes. Luego hay también, por ejemplo, lo que se llaman factores epigenéticos, que es el ambiente al que has estado sometido. Y ahí, por ejemplo, es muy importante la madre, el embarazo. Una madre con diabetes gestacional hace que luego esos bebés, cuando sean adultos, tengan más riesgo de poder tener sobrepeso, obesidad, de poder tener diabetes, porque han estado en un momento que es crucial, como es tu desarrollo embrionario dentro de la madre, sometidos a unos niveles de glucosa que son más altos. Y eso tiene una carga que la tienes para siempre. Por eso es tan importante, o intentamos insistir tanto en las mujeres, en que se cuiden súper bien para el embarazo, que intenten, si tienen diabetes, tenerla muy bien controlada, porque sabemos que en esos niños 20 o 30 o 40 años después va a ser determinante. Va a haber un riesgo ahí importante. Eso es. Quería preguntarte ahora, Pedro, por las fases de la enfermedad. Hoy estamos hablando del debut, que es la inicial, pero más allá de esa primera fotografía en la que ya hay un diagnóstico, ¿cuáles son las fases de la diabetes desde tu punto de vista? Vale, a ver, yo intentaría distinguir, yo creo que hay varios momentos que son cruciales. Una vez que se ha establecido el diagnóstico, no es lo mismo tener un diagnóstico de diabetes. Si hablamos de diabetes tipo 2, tener un momento de diagnóstico de diabetes. Hay un punto crucial también para las personas con diabetes tipo 2, que es el momento en el que a lo mejor necesito insulina, en el que paso de utilizar un tratamiento, unas recomendaciones de cambios en los estilos de vida, unos tratamientos no insulínicos, a poner insulina. Eso es un momento crucial, lo viven como una situación diferente. El momento en el que me diagnostican de alguna complicación es otro momento crucial. Probablemente una persona con diabetes tipo 1 es un poco diferente, porque ella, claro, desde el momento del diagnóstico ha empezado con insulina, pero sí que se unirá también esa situación de vivo más o menos bien a tengo alguna complicación. Me han dicho que tengo retinopatía, me han dicho que estoy eliminando proteínas por la orina, eso cambia. Y yo creo que quizás más importante que las fases desde el diagnóstico, quizás sean las fases antes del diagnóstico, que son las que no sabemos, o al menos no actuamos sobre ellas, y que son muy importantes. En la persona con diabetes tipo 2, pues es que el momento en el que diagnosticamos a una persona con diabetes tipo 2, lo que estamos diciéndole es que sus células
que producen la insulina en el páncreas ya son incapaces de compensar la resistencia a la insulina. Es decir, lo hemos diagnosticado en el momento en el que ya es incapaz de sobrepasar esa resistencia. Pero antes de eso, esa persona, si le hubiésemos hecho, por ejemplo, una sobrecarga oral de glucosa, hubiésemos podido ver que no es capaz de reaccionar completamente a esa carga de glucosa, es decir, lo hubiésemos podido ver un poquito antes. Antes de eso, esa persona tenía algunos factores de riesgo, como hemos hablado, que son importantes, tenía un sobrepeso, una obesidad, tenía un perímetro de la cintura aumentado. Si hubiésemos medido insulina, hubiésemos podido ver que tenía resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2 yo creo que la clave está en identificar a los pacientes antes de que ocurra ese diagnóstico de diabetes tipo 2, antes de que aparezca esa hiperglucemia, para poder hacerle esas recomendaciones de una manera más intensiva. Si a una persona le decimos, mira, te sobra peso, pero es que no es que te sobra peso, sino que además es que tienes ya resistencia a la insulina y en una prueba de tolerancia oral a la glucosa es que no te sale bien del todo. Oye, pues a lo mejor no se lo toma igual de cara a perder peso. Y luego en la diabetes tipo 1 también tenemos un margen de actuación antes del diagnóstico, porque la persona con diabetes tipo 1, antes de hacer ese debut de hiperglucemia marcada, antes de eso, ya tenía un poquito de hiperglucemia leve, ya tenía unos anticuerpos que podemos detectar. Los anticuerpos que aparecen en las personas con diabetes tipo 1 son un fenómeno epigenético, lo que nos está indicando es que ahí hay un problema de inmunidad y los podemos medir. Cuando una persona tiene 2 anticuerpos positivos, sabemos que es cuestión de tiempo que termine haciendo un diagnóstico de diabetes tipo 1, un debut de diabetes tipo 1, pues el detectar a esas personas tiene mucho interés. Hay estudios que se están haciendo a nivel poblacional, pues países como Israel lo que han decidido es, oye, voy a coger a todos los niños y les voy a hacer anticuerpos. Ya está, para ver si puedo actuar de alguna manera. El problema ahí es que quizás haces una carga de presión de, oye, tienes este riesgo y no te puedo ofrecer nada ahora mismo. Pero por lo que dices, interpreto que se podría prevenir de alguna forma, ¿no? O ralentizar de alguna forma los posibles debuts en diabetes tipo 1 en niños, ¿no? Se han probado muchas cosas, es decir, porque, por ejemplo, al ser un problema con cierta autoinmunidad, se han ensayado muchísimas cosas, insulina, algunos otros fármacos habituales. Hay un fármaco que se ha probado en Estados Unidos, está cercano a la aprobación, que se puede utilizar, pero bueno, los ensayos lo que veían es, hay que coger las cosas con la interpretación adecuada, ¿vale? Entonces, este fármaco, lo que hay que tener en cuenta es que en el ensayo clínico se utiliza en niños sobre todo, porque era una población más, había también adultos, pero había más niños incluidos, que tienen 2 anticuerpos positivos, que ya tienen una cierta intolerancia a la glucosa o tienen unos niveles de glucosa un poquito elevados, sin llegar a tener diabetes, y utilizando el fármaco lo que se veía es que se retrasaba ese diagnóstico de diabetes pues de 2 a 4 años. Es decir, no debemos tampoco decir, no, esto es para todos, la cura, es para todos y además te evita que hagas el diagnóstico de diabetes tipo 1. No, vamos a ver, hay que ser conscientes de que lo que haces es retrasar un poco el diagnóstico, lo cual pues seguro que es súper positivo, pero a día de hoy no lo tenemos como tal. Desde luego personalmente lo considero, es decir, tanto en la diabetes tipo 2 como en la diabetes tipo 1, tenemos que adelantarnos al diagnóstico, eso es básico. Es decir, la investigación tiene que ser actuar cuanto antes e intentar evitar al máximo esos diagnósticos de diabetes, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, porque le estás permitiendo a la persona vivir con una situación de normoglucemia, con valores normales de glucosa, y ese es el objetivo, es decir, a eso es a lo que debemos aspirar, aunque aún estemos pues no sé cuánto de lejos, ¿no? Porque es imposible, yo además adivinando el futuro soy horriblemente malo, pero... Ya somos 2. Pero bueno, entiendo que ese es el objetivo, el ideal que yo tendría. Quiero apelar un poco al factor humano del profesional sanitario, del médico en este caso. Tú debes haber asistido por tu trayectoria profesional a muchos debuts, tanto en tipo 1 como en tipo 2, imagino también. ¿Qué es lo que más cambia la vida de una persona con diabetes cuando llega esa noticia o cuando le dais esa noticia? No lo sé, yo creo que quizás esa pregunta, la persona ideal para preguntarle es una persona con un debut de diabetes, ¿no? De diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, hay de todo. Yo siempre cuando estoy con un estudiante, estoy con un residente, siempre les digo lo mismo, les insisto en lo mismo, y es que una persona con diabetes hay que entenderla
hay que entender que es igual que era antes de la diabetes, pero ahora con diabetes. Es decir, las personas somos como somos y cuando tienes diabetes sigue siendo igual, pero con la diabetes añadida. Hay personas que son muy ansiosas, muy nerviosas. ¿Y cómo viven el diagnóstico de diabetes? Pues con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo. Hay personas que son muy tranquilas o que no les importa demasiado las cosas, lo viven de una manera más tranquila y cuando tienen el diagnóstico de diabetes pues siguen siendo iguales, más tranquilas. Yo creo que sí que es muy importante, sobre todo en los niños, ¿no? Cuando te preguntan, oye, mira, es que han diagnosticado, yo no veo niños, pero por ejemplo, de papás con diabetes tipo 1 y te dicen, joder, macho, que han diagnosticado a mi hija diabetes tipo 1, tal. Claro, pues lo primero yo creo que es intentar tranquilizar, es decir, al final vamos a ser compañeros toda la vida, ellos con una enfermedad y nosotros como profesionales sanitarios que los vamos asistiendo, es decir, cuando yo veo un paciente por primera vez con diabetes tipo 1, pues lo que pienso es que lo voy a acompañar hasta que me jubile, normalmente si no se cansan de mí antes, pero normalmente nos vamos a ver hasta que me jubile yo, porque ellos van a seguir viniendo a la consulta. Entonces, pues hay que intentar establecer una relación que sea buena, que sea empática, entender que el miedo, cuando una persona dice, joder, te transmite, pues es que estoy muy asustado con el diagnóstico. Bueno, ¿y cómo no vas a estar asustado? Claro, pues es que eso es lo normal. Si no estuvieses asustado sería lo raro, es decir, pero tener miedo, tener una cierta sensación de, joder, a mí esto no me va a pasar, o muchos pacientes también lo que buscan es la alternativa de, pues esto seguro que tiene una solución. Hay muchas personas que ves que intentan consultar a mucha gente, ¿no? Pues he ido a Madrid a preguntar, no sé qué, tal, y al final terminan volviendo porque terminamos todos en el mismo sitio. Pero es acompañarlos, no pasa nada. Es decir, yo entiendo que yo haría lo mismo. Es decir, pues intentaría preguntar mucho, mirar mucho, por mi manera de ser, y al final vas asumiendo el diagnóstico y entiendes que tienes un tratamiento, que tienes un soporte, un apoyo de gente. Es muy bueno también el asociacionismo, es decir, yo intento aconsejar mucho, pues joder, pregunta, es decir, tienes una asociación que la tienes cerca, que tienes personas que han vivido lo mismo que tú y te pueden ayudar mucho más que yo en ese sentido, a ver, determinadas ayudas a lo mejor yo no las sé, para el cole, a nivel laboral, y ellos sí que lo tienen muy bien estudiado y te pueden ayudar mucho, pues también esa parte les acompaña de una manera muy importante. Lo suscribo totalmente. Pedro, las cifras actuales, que las hemos comentado al principio, son alarmantes, pero cuando se hacen las proyecciones son el doble. Peores. Son peores, claro. Sobre todo en diabetes tipo 2. ¿Por qué crees que está pasando esto en este momento? Y sobre todo, ¿qué crees que debería cambiar para poder paliar esas cifras? Venga, voy a poner un mensaje positivo. Por favor. A pesar de eso, ¿vale? Por favor. Si hablamos a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial, las cifras de diabetes tipo 2 las predicciones son horribles, ¿vale? Pero tendríamos que plantearnos también un poco por qué. Y es que, claro, ha habido muchos países que eran países de bajos ingresos económicos, en los cuales la mortalidad por enfermedades agudas son su principal causa de mortalidad. Es decir, un país con bajos ingresos, sus 10 principales causas de mortalidad no son la diabetes, son infecciones, son la mortalidad infantil. Entonces, claro, cuando tú sacas a 1.000 millones de personas de la pobreza y pasan a vivir en un país de medianos ingresos, ¿qué ocurre? Que sus causas de mortalidad cambian. Y entonces empiezan a tener mortalidad por diabetes. En los países de medianos ingresos, la diabetes es la 6ª causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque empiezan a tener una esperanza de vida mayor y cuando aumenta la esperanza de vida, aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2. Y cuando además tienes acceso a la comida, hay más sobrepeso, hay más obesidad y hay más riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, los datos de aumento global yo los interpretaría también en el sentido de, bueno, hemos sacado a 1.000 millones de personas de la pobreza y ahora tienen diabetes tipo 2. Podría ser una lectura positiva. No es todo lo malo, ¿de acuerdo? En sociedades como la nuestra hay que tener en cuenta también una cuestión importante, y es que nuestra esperanza de vida, si miramos la esperanza de vida en España, desde principios del siglo XX hasta ahora,
Claro, ha pasado de 30 o 40 años a 83, 84, es decir, claro, ¿cómo vamos a tener la misma prevalencia de diabetes cuando la gente tenía una esperanza de vida al nacer de 40 o de 50 años, no tenía diabetes tipo 2 casi nadie? Ahora oímos mucho, claro, es que ahora hay mucha diabetes tipo 2, claro, joder, si es que nos hacemos más mayores también. Evidentemente hay que intentar actuar sobre eso, y es lo que decía antes. ¿Dónde yo pondría mucho foco? Antes os comentaba, en países de ingresos medios, la diabetes ocasiona una morbilidad y una mortalidad tremenda. Y un mensaje que me gusta siempre trasladar dentro de lo que es los profesionales sanitarios es que dentro de nuestras ciudades, de cualquier ciudad de España, hay códigos postales en los que viven personas que son de ingresos medios. Es como si viviesen en un país de ingresos medios. Fuman más, toman menos fruta y verdura, consumen más alcohol, tienen más hábitos de riesgo. Pues ahí es donde tenemos que poner el foco. Si queremos que el sistema sea sostenible, el sistema sanitario sea sostenible, tendremos que poner el foco ahí y evitar enfermedades crónicas en esos grupos de población. Oye, el que viene con el traje a la consulta normalmente ya se hace una analítica a él. El que no viene es el que está trabajando, el que es autónomo, el que, oye, le cuesta más trabajo, el que tiene que pedir el día. Ahí es donde tenemos que poner las cosas fáciles, y el sistema sanitario se tiene que adaptar a eso. Nuestro sistema tiene que ser, en mi opinión, más accesible, tiene que ser más accesible a las personas con diabetes y a las personas con riesgo de diabetes, que seamos muy accesible, que sea muy fácil poder ir y hacerte una analítica, que sea muy fácil poder comprar fruta y verdura, que sea muy fácil poder hacer ejercicio físico. Hay un trabajo en Madrid súper chulo que era sobre diabetes, y lo que analiza es el riesgo de diabetes comparado por zonas, según las zonas verdes que hay en el barrio. Y las zonas ¿En un mismo barrio? En distintas zonas de Madrid, ¿vale? Y vas viendo cómo las zonas que tienen más zonas verdes tienen menos riesgo, por ejemplo, de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, porque de alguna manera tienes más fácil el poder caminar. Es decir, tenemos que facilitar en las ciudades poder ir andando a los sitios, que tengas un cole cerca, que tengas un supermercado cerca, que no tengas que coger el coche para todo. Esa es nuestra diferencia frente a, por ejemplo, muchas ciudades de Estados Unidos. Pues oye, vamos a centrarnos en lo que tenemos bueno. Si en España se puede ir andando a casi todo, es decir... Un mensaje fundamental para promocionar la salud. Cuando venía para acá, me ha llamado la atención que he pasado por una puerta de un cole. Yo vivo en Albacete, joder, que tienes coles en todas partes, es decir, habría, sin broma, nunca paso con coche, he venido en coche para venir aquí, pero yo nunca paso con coches ahora, verán las 2 de la tarde, habría 16 o 17 coches en la puerta del colegio. ¿Pero por qué hay 16 o 17 coches en la puerta de un colegio? Si a los coles están repartidos por zonas y los niños van al cole que le toca por zona, es decir, si está al lado de casa, no deberían ir en coche ninguno. Entonces, son cosas que te chirrían un poquito. Sí, sí, y que explican muchas otras cosas. Y que explican otras muchas cosas. Por terminar, una de las cosas que pasan cuando hay un diagnóstico, por lo que sabemos, es el tema de la alimentación, es el gran tabú, ¿no? Y yo te traslado la pregunta, ¿una persona con diabetes puede comer de todo? Una persona con diabetes no es que pueda, es que debe comer de todo. Sí, sí. Las personas con diabetes comen de todo sin ningún problema. Lo que sí que tenemos que tener, es decir, las personas con diabetes, yo en mi experiencia personal, desde luego las personas con diabetes tipo 1 seguro, es decir, fuman menos que la población general y comen más sano que la población general y hacen más ejercicio que la población general. Es decir, no vamos a decir nunca, no es que, porque todavía hay muchas personas con diabetes que se sienten un poco culpables, la sociedad tampoco lo entiende muy bien, es que pues, comería mal, haría algo mal. No, vamos a ver, las enfermedades no son castigos, ni hay que buscar culpables, lo que hay que buscar son soluciones, no culpables. Entonces, no ha hecho nada mal, ni es un castigo de nadie, no pasa nada, ¿de acuerdo? Vamos a ayudarle y ya está. Se cuidan bien, entonces lo que hay que favorecer es que, como sociedad, todos hagamos las cosas mejor y se lo pongamos más fácil, es decir, que tengan más opciones de poder comer de una manera saludable, pero exactamente igual que come cualquier otra persona. Una persona con diabetes tipo 2 mantiene unos hábitos de vida saludables. Es cierto que en determinadas personas sabemos que unos cambios muy agresivos que consigan una pérdida de peso muy importante, 10 kilos, 15 kilos, pueden conseguir incluso
remitir la situación de diabetes a una situación de glucemia normal. Entonces, en determinados pacientes a lo mejor podemos ser más agresivos sobre la dieta, sobre los cambios de estilos de vida, pero en general lo que nunca vamos a recomendar a una persona es que haga algo diferente de lo que le recomendaríamos a la sociedad en general, es decir, es hacer unos hábitos de vida sanos, una alimentación sana, que es la que no hacemos casi nadie, pero ya está. Pero que deberíamos hacerla, ya que estamos en la cuna de la dieta mediterránea. Fruta, más ¿no? verdura, más legumbres, los cereales integrales, para cocinar y para condimentar todo aceite de oliva virgen extra, es decir, ya está, eso es lo que tenemos, más pescado, poca carne. No tiene más misterio, ¿eh? Me viene muy bien en este punto que hables de cocina para despedirte en primer lugar y agradecerte que hayas estado con nosotros en este primer capítulo de Saludables con Diabetes y por la naturalidad de tus mensajes, que yo creo que son muy necesarios en estos momentos. Así que, Pedro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias, Pedro. En las últimas fechas hemos tenido muchos momentos para conversar sobre diferentes aspectos de la diabetes y siempre hay un denominador común en nuestras charlas: tu tranquilidad y sencillez en la explicación. Esa misma tranquilidad que hoy nos has confesado que le intentas trasladar a tus pacientes, lo que hace de ti, si me lo permites, un gran médico y una excelente persona que se pone en los zapatos del que tiene enfrente. Empatizas. Espero poder seguir contando con tu sabiduría y con tu capacidad divulgativa. Y a todos ustedes, como siempre, les agradezco su atención y les mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar Conversaciones sobre Diabetes, un podcast patrocinado por Abbott Diabetes Care, que puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Más información en diabetestipofree.es. Comparte tu testimonio con el hashtag DiabetesTipoFree.